Les pido que abran su Biblia, por favor, en el libro de Juan, el capítulo 11 del libro de Juan. Y vamos a leer ahí el versículo 3, por favor. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyendo lo de Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a para allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay en él luz. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vinieron que María se había levantado de prisa y habían salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque hace 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta ahí. Amén. ¿Ah? Amén. Es una palabra poderosa de parte de Dios y yo he repasado muchas veces esta palabra y cuando estuve estudiándola nuevamente, Dios habló a mi corazón y ha reafirmado cosas en mi corazón. Y yo quiero compartirlas con ustedes y esta meditación tiene como propósito animarle a cada uno de ustedes, aquellos a los que han perdido quizá la fe, aquellos a los que quizá han estado en enfermedad y han estado clamando a Dios para que Dios les sane. O quizá usted está esperando un milagro de parte de Dios y usted lleva tiempo ayunando y luchando con esta enfermedad, o luchando con la falta de empleo, o luchando con algún problema marital, un problema familiar, con los problemas, las situaciones que nos afrentan a cada uno de nosotros. Y la meditación de esta palabra es motivarle y hablarle de lo que Jesús es en nuestras vidas, de lo que Dios hace en medio de nosotros, de lo que Dios es, fue
y siempre será. Y eso es lo que es Dios está pasando en nuestras vidas. Quizá usted tenía planeado el año pasado que a principios de enero, a finales de febrero o el año pasado iban a suceder algunas cosas. Y llegó el tiempo y no sucedieron. Pero quiero que sepa que Dios tiene planes para cada uno con nosotros, de una manera individual. Dios tiene planes para cada uno de ustedes, de una manera individual, y tiene propósitos santos, propósitos eternos y propósitos en esta tierra. Y eh, aunque usted quizá esté esperando un contrato laboral jugoso y no se ha dado la oportunidad, quiero que sepa que Dios sabe su necesidad. Quiero que sepa que Dios sabe de su enfermedad, que Dios sabe de su problema, que Dios sabe de su clamor, de sus oraciones. Y es que a veces muchos cristianos dejamos de orar porque pensamos que Jesús no nos escucha, porque pensamos que Dios está lejos de nosotros, porque pensamos que Dios es un mito. Y a veces pareciera ser así, pareciera ser que eso creemos, porque no la creemos. Pero Dios no es así, hermano. Y como leímos hace ratito, había un propósito en todo esto que sucedió con la vida de Lázaro, un propósito eterno. Y como leímos hace ratito, el contexto histórico de esta historia, inclusive la misma historia, nos enseña que Lázaro, Marta y María eran amigos íntimos de Jesucristo. Eran amigos como íntimos de Jesucristo. Ellos tenían una comunión con Él de una manera íntima. No eran unos conocidos más de Jesús, eran amigos íntimos. Porque dice ahí la palabra que Él le amaba a Lázaro. Y si usted revisa la historia, Lázaro, Marta y María, suceden varias historias alrededor de ellos, bíblicamente. Y muchos historiadores hablan sobre que la casa de Betania, la casa de Lázaro, de Marta y de María, era quizá un lugar de descanso de Jesucristo, porque estaba en el medio de Judea, en el medio de Jerusalén, en el medio del Monte de los Olivos, y cuando Jesús hacía todos sus milagros, sus señales, sus recorridos y daba sus sermones, muchas veces Jesús pasó por el medio de Betania y se quedaba en casa de María, en casa de Lázaro. Y como ustedes también saben, Marta era la que se afanaba y María era la que siempre estaba a sus pies. María es la que también le honró con un perfume carísimo, le lavó los pies a Jesucristo. Y Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Y déjeme sin ser hereje platicarle lo que a mí llegaba a mi mente cuando yo leía esta parte de la Escritura. Por esa misma comunión que él tenía a mí, yo me imagino que Jesús cuando llegaba a esa casa y dormía, Jesús les platicaba los milagros, las señales, los planes que tenía, la agenda que tenía para el otro día. Quizá le platicaba a Marta, a Lázaro y a María los avances de sus discípulos. Decían, no, es que Pedro lo veo que va viento en popa, aunque su carácter. Y Jesús quizá les platicaba cosas, ¿no? Y pasaban tiempo a los pies de Jesucristo ellos tres, aprendiendo y conociendo del poder de Jesucristo. Y quizá en alguna ocasión le decía a Lázaro, a ver Jesús, ahora cuéntame qué milagro hiciste hoy. Y Jesús le decía, ay, hubieras visto en Gadara, cuando unos hatos de cerdos, cuando un endemoniado, yo quise que su legión de ángeles se fuera a un hato de cerdos, se fue, se precipitaron los hatos, se murieron, ahí inventé el jamón endiablado, decía Jesús. Y ellos se reían ahí, ¿no? Ellos estaban ahí platicando con Jesús. Y cada uno de ellos sabía del poder de Jesucristo. Y así como ese milagro, esa señal, Dios les contaba todos sus planes. Hubieran visto, hubiéramos querido estar ahí. A veces, cuando luego yo me pregunto, ¿qué personaje me gustaría ser de la Biblia? A veces yo decía, me gustaría ser Pablo, me gustaría ser Pedro. Pero luego cuando veo esto, quizá pertenecer al círculo de Jesucristo íntimo, a lo mejor eso hubiera sido mejor, ser un Lázaro. Ser un Lázaro, a pesar de que sabía que iba a morir, me hubiera gustado ser Lázaro. Ser Lázaro. Jesús. Y entrando un poquito más en la historia, cuando empezamos a leer, dice la palabra que le mandaron un mensajero a avisarle a Jesucristo que el que le amaba estaba como enfermo. O sea, ellos no se preguntaron, ¿dónde estará Jesús para mandarlo llamar? No, ellos sabían dónde estaba porque conocían el itinerario de Jesús, conocían lo que Jesús estaba haciendo. Y le mandaron un mensaje por DHL o UPS, no sé, por cómo sea, pero le mandaron un mensajero y le avisaron a Jesús. Y usted lee y dice,
Cuando Jesús se entera de que el que amaba estaba enfermo, Jesús dice, vamos a quedarnos otros 2 días por acá. Y uno dice, o sea, ¿cómo? El que está enfermo, al que tú amas, te necesita y tú dices, no, ahorita no tengo tiempo. Vamos a quedarnos 2 días en Judea. Jesús dice, es que tengo cosas que resolver aquí. Tengo un itinerario, ellos lo saben. Tengo cosas que resolver, tengo que hacer milagros, tengo que dar sermones, tengo que sanar a este enfermo. Por eso Jesús decide quedarse otros 2 días en Judea. Después dice Jesús, vamos a Judea. Y sus discípulos dicen, Jesús, ¿no sabes que te están aquí queriendo apedrear, que te quieren matar? Y tú quieres ir otra vez a Judea. Y Jesús le dice, no pasa nada, yo tengo el control de las cosas. Aún no es el tiempo, vamos a Judea. Y por eso Tomás Dídimo dice a sus condiscípulos, vengan, vamos a morir con él, porque pensaron que iba a morir Jesucristo ahí apedreado. Pero Jesús tenía el control de las cosas. Jesús sabía lo que venía adelante. Jesús conoce el futuro de cada uno de nosotros. Jesús conoce nuestra vida. Nos conoce, dice la palabra, que de nuestro embrión vieron sus ojos, dice la palabra. Él conoce de nosotros. Y después de un tiempo Jesús dice, es tiempo de ir a despertar a Lázaro. Vamos pues a despertar a Lázaro. Y todavía sus discípulos, pues, si está enfermo, pues sanará, ¿no? ¿Para qué lo despiertas? Porque en aquel entonces se creía y hoy también se cree que cuando tú estás enfermo y duermes es la manera en que te recuperas. Antes no había tanta medicina. Pero Jesús les decía, no, Lázaro ha muerto. Él ya lo sabía en su espíritu. Y mire cómo dice el versículo 17. Después de esta pequeña introducción, dice el versículo 17. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días, hermano? O sea, no solamente estaba muerto, estaba enterrado. No solamente estaba muerto, estaba enterrado Lázaro. Y uno puede decir, qué desconsiderado, Jesús. ¿No pudiste siquiera llegar al entierro de tu amigo, al que tú amas? ¿No pudiste siquiera mandarle un ramo de rosas, una corona al sepulcro? ¿No pudiste estar siquiera en la velación del cuerpo de tu amigo? No es posible que haya sido tan desconsiderado, Jesús. Te mandamos llamar, te avisamos. Pero ¿qué tal cuando tú, Jesús, estabas dando un sermón y en medio de un techo bajaban a un paralítico, 2 hombres interrumpiendo el sermón y tú interrumpías tu sermón y lo sanaste y le dijiste al paralítico que se levantara y que caminara y que sus pecados eran perdonados? ¿No podías haber hecho lo mismo, interrumpir tus planes? Cuando el ciego Bartimeo y tú ibas caminando, el ciego Bartimeo clamó a ti, tú te paraste, volviste y regresaste, cambiaste tu itinerario. ¿Por qué no pudiste hacer lo mismo con tu amigo Lázaro? Decidiste quedarte 2 días allá y luego ir a Judea y después de 4 días presentarte y decir, ya llegué. Qué desconsiderado, Jesús. Qué desconsiderado. El versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Jesús, mejor otros amigos judíos, vinieron a consolar a María y a Marta. 15 estadios son como 3 kilómetros, 4 kilómetros. Y mejor esa gente bajó, Jesús, que tú estabas a la misma distancia de cerca. ¿Y cuántos judíos dice que vinieron a consolar a María y a Marta? Muchos. Había un propósito ahí. Muchos judíos. Y usted sabe que los judíos no creían en Jesucristo. No creían que Él era el Mesías. Por eso es que Dios tenía un propósito en este milagro. Tú ni te apareciste y otros judíos vinieron. No que le amabas. No que era tu amigo íntimo. No que dormías en casa con él y le platicabas lo que ibas a hacer. ¿Por qué no pudiste hacer con él las mismas señales? Mira el versículo 20 y el versículo 21 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no habría muerto. Marta dice,
si hubieses estado, nada de esto hubiera pasado. ¿Por qué no viniste? Reclamo número 1. Señor, ¿por qué no viniste? Te mandé un mensajero. ¿Por qué no viniste? Yo sé que tú tenías el poder para sanarlo, porque si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera acontecido. Y uno dice, o sea, hace 4 días me mandaste a avisar y tú crees que yo tenía el poder de sanarlo y ahora que estoy aquí, ¿tú crees que yo no puedo hacer algo más? Primera muestra de incredulidad, primer reclamo de parte de Marta. Y Jesús dice, no es posible. A veces así nosotros nos comportamos como Marta. Pareciera ser que nuestras oraciones no son escuchadas. Pareciera ser que nuestro problema para Dios no le importa. Pareciera ser que la situación que estamos viviendo para Dios es algo insignificante. Y le reclamamos. Y cuando estamos en medio de la tormenta decimos, Señor, te avisé desde hace un mes. Estuve orando contigo. Y ahora estoy enfermo de muerte, desahuciado. Y ahora tengo este problema con mi hijo. Y ahora estoy en bancarrota. Y ahora me van a sacar de la casa. Reclamos y reclamos. Si hubieras estado aquí, le dice Marta, no hubiera pasado nada de esto. Pero claro, era más importante estar con tus discípulos allá. Era más importante otras actividades que tenías. No pudiste reparar un poquito y venir para acá. Pero más adelante en el versículo 23, mire cómo dice. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo le dijo? Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo todavía otra incredulidad más, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, no, 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 no. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que ha venido al mundo. En otras palabras, Marta le está diciendo, Señor, todas las noches que pasamos ahí juntos en mi casa, aprendí tu doctrina. Y sé que tú tienes el poder porque me contabas los milagros. Cuando imitaste el jamón endiablado, me contaste. Me contaste tantas historias que yo las vi también con mis ojos. Y sé que Él va a resucitar el día postrero, pero Jesús le dijo, no, 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 va a resucitar ahora. ¿Si lo crees? Sí, sí lo creo. Entonces, ¿por qué me reclamas? Entonces, ¿por qué dudas de mi poder? Entonces, ¿por qué crees que yo todo esto lo hice sin ningún propósito? Marta, Marta, no estés afanada. Marta, Marta, no te preocupes. Marta, Marta, todo está bajo control. ¿Crees o no? ¿Crees o no, Marta? Sí, Jesús, sí creo. Entonces, ¿por qué tanto llorar? Entonces, ¿por qué tanto llorar? Y ahora fíjese el versículo 32. Dice ahí, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora era María, otra vez, dice Jesús. Otra vez me reclaman. Pues, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan hace 8 días que nos compartía el pastor de la amnesia espiritual? Jesús le había dicho, ¿te olvidaste de dónde te saqué? ¿Te olvidaste de mi poder? Estás igual que tu hermana. Segundo reclamo, más incredulidad. Pues no María era la que se acercaba a los pies de Jesús y pasaba todo el tiempo ahí en vez de que Marta estaba afanada. No María fue la que le lavó los pies a Jesucristo y estaba agradecida con Dios. No María era la que siempre estaba ahí a los pies de Jesucristo escuchándola. Entonces, ¿por qué otra vez? No fue un encuentro de decirle, ay, Jesús, qué bueno que estás aquí, te necesitaba para que me consolaras. No, no, no. Fue un encuentro de reclamo.
de insatisfacción, de molestia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así con Jesucristo? Cuando Dios tiene propósitos espirituales, eternos, terrenales, santos para cada uno de ustedes, hermano, para mí también. Pero le dudamos, le ignoramos nuestra amnesia espiritual. Nos olvidamos de los tiempos que pasamos a los pies de Jesucristo como María. Nos olvidamos de tantas cosas. Yo quiero hacer una pregunta y ojalá la responda con su mano levantada. Quiero preguntarle, ¿quién de los que estamos aquí levante su mano, por favor? Y no la baje hasta que yo le diga. ¿Quién de los que están aquí Dios no se ha mostrado a usted con un milagro, con una respuesta, con dirección, con bendición? Levante su mano, por favor. ¿A quién sí se le ha mostrado Jesucristo? No baje su mano. Ahora, así con su mano arriba, creo que todos la tienen arriba. No veo a alguien más que los que están dormidos, ¿verdad? Con su mano arriba, ahora sí Dios, si usted cree que Dios ha cambiado, baje su mano. ¿Va que no? Baje su mano, hermano. Entonces, ¿por qué tenemos incredulidad en nuestro corazón? ¿Por qué pensamos que para nosotros Dios somos insignificantes? ¿Jesús amaba a Lázaro? ¿Jesús te ama a ti? ¿Tú eres su hijo? Amén. Tú eres su hijo. El versículo 34 dice, y Jesús dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, perdón, aquí me saltó esto, perdón. Versículo 34. Dice, dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Más incredulidad. Los judíos que estaban ahí no habían visto también señales y milagros de Dios. Sabían quién era Mesías. Sabían que Él era el Maestro. Pero Marta, María y los judíos, a pesar de todo lo que habían visto, seguían teniendo ¿qué? Incredulidad. Habían olvidado de dónde los había sacado. Habían olvidado los prodigios, las señales, los milagros, los sermones que Jesús les había dado. El 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, gire ya porque es de 4 días. Gire ya porque es de 4 días. Yo pregunto, ¿Jesús no sabía que ya había muerto? ¿Jesús sabía que iba a morir? Un cuerpo en descomposición muerto, dicen los expertos que en 3 días sus órganos empiezan a descomponerse porque ya no tiene sangre, no hay circulación de sangre, porque los órganos se enfrían. Entonces, pues como dice Marta ahí, hiede, ¿no? Y el cuerpo está descompuesto. Pero Jesús le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Pero algo importante es que Jesús les dijo, quita, ¿qué? La piedra. Esto es algo importante, hermano. Jesús quien iba a resucitar a los muertos, Jesús que resucitó al tercer día, Jesús que había alimentado a los 5,000 con 3 panes y 2 pececillos, ¿no tenía la autoridad para decirle a la piedra, abracadabra? Quítate. Pregunto, ¿sí o no? ¿Y por qué le dice a Marta, quita la piedra? Quita la piedra. Porque
había incredulidad en sus corazones y porque tenían que imprimir fe y creer en Dios, de que Dios tenía el control de las cosas. Tenían que hacer su movimiento, tenían que imprimir fe, ellos tenían que dar un paso. Ellos tenían que demostrarle a Jesús, creemos que tú lo puedes hacer. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, echa la red más allá. Y Pedro ya había lavado las redes y ya las había guardado, ya había pescado toda la noche. Pedro dijo, pues no pesqué nada, pero en tu nombre pues lo voy a aventar, ¿no? Y lo hizo. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham lo hizo y Dios cumplió la promesa de Abraham. Hay que imprimir fe, hay que hacer nuestra parte. Dios tiene el control de las cosas. Sería muy fácil que Dios nos moviera a todos y dijera, sana, sana, sin problemas, bla, bla. Pero nosotros tenemos que mover nuestra piedra. ¿Y cómo vas a mover la piedra, hermano? Tú tienes que ver en qué área de tu vida estás haciendo las cosas mal. Tienes que ver si tienes que ayunar, doblar tus rodillas, quitar ese velo de incredulidad. Tienes que ver qué piedra tienes que mover. Ay, hermano, es que llevo 18 años con esta enfermedad y ya se me acabó la fe. Hermano, este hombre estaba muerto de hace 4 días. ¿Jesús llegó tarde? Yo pregunto, ¿Jesús llega tarde? Jesús tenía un propósito. Dice la palabra de ahí que leímos que había un propósito, que el nombre de Dios fuera ¿qué? Glorificado. Y que todos pudieran ver, los judíos, Marta, María, los creyentes, que Dios tiene poder aún sobre la muerte. Había un propósito. Él nunca llega tarde, hermano. Cuando los discípulos estaban en medio del mar, batallando con el agua y a punto de perecer, Jesucristo no caminó sobre las aguas y les dio salvación y los llevó a puerto seguro. ¿Llegó tarde? No llega tarde. ¿Ha llegado tarde a tu vida? ¿Por qué nos olvidamos de esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos incredulidad cuando estamos en medio de los problemas? Tenemos que dejar de tener ese velo de incredulidad en nuestros ojos y tener fe en que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenemos que creer que Dios nunca llega tarde y tenemos que mover nuestra piedra. Tenemos que tomar acción. Nuestra fe debe tener un accionar. No solamente es creer. Nuestra fe debe tener acción. ¿Cuánto tiempo le pides a Dios para que te sane? ¿2 minutos al día? ¿2 minutos? Mueve la piedra. ¿Cuánto tiempo oras a Dios por tus hijos? ¿2 minutos al día? ¿2 minutos a la semana? Mueve la piedra. Mueve la piedra. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Porque Lázaro estaba muerto? No. Sabía que lo iba a resucitar. Lloró por la incredulidad. Y así Jesús llora por cada uno de nosotros cuando somos incrédulos. Porque a pesar de ver su mano poderosa en tu vida, en mi vida, amnesia espiritual, se nos olvida las cosas que Dios ha hecho en medio de su pueblo, en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tu trabajo, en medio de tu enfermedad. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios es soberano y tiene las cosas bajo su control. Él sabe si es necesario sanarte ahora o mañana o no sanarte. Quizá mueras de esa enfermedad. Pero con todo eso tú debes de alabar a Dios. Con todo eso tú debes de poner tu confianza en Dios. Dios tiene un propósito con Lázaro y con su muerte. Todos los judíos que estaban dándole el pésame a Marta y a María, muchos creyeron y otros fueron y lo acusaron con el sumo sacerdote. Pero esos que creyeron seguramente predicaban el evangelio y dijeron, ¿qué crees, Luis? Vimos cómo Lázaro estaba muerto y resucitó y Cristo, el Mesías, lo hizo. Nos quedamos callados a veces de nuestros milagros. No damos testimonio a otros. Mueve la piedra. Si Dios ha hecho algo en tu vida, que los demás vean, que los demás oigan, para que crean.
Dios tiene propósitos eternos. Es que si no quitamos la piedra, hermano, no va a haber resurrección, no puedes confiar en Dios, no hay victoria, no hay un milagro, no hay libertad, no hay provisión, no hay esperanza. Por eso si no quitamos la piedra de nuestra vida, nos convertimos en sepulcros espirituales. Aunque estamos vivos, somos como un muerto, sin visión, sin esperanza, sin ganas, sin futuro, sin metas, sin razón de ser. Quitemos la piedra. Confiemos en que lo que Dios tiene para ti y para mí son propósitos eternos. Sea que te sane, sea que no te sane. Pero tú mueves la piedra y tú quítate ese velo de incredulidad. No te olvides nunca, hermano, de lo que Dios ha hecho. Cuando Pablo estaba rumbo a Roma preso, eso está en el capítulo 27 de Hechos. Cuando Pablo iba rumbo a Roma preso, dice la Biblia que habían pedido toda esperanza de salvarse, porque el barco estaba en naufragio. Pero esa noche visitó un ángel de Jehová a Pablo y le dijo, no te preocupes, no van a perecer nadie, más que la embarcación se va a perder, pero tú y todos los que vienen, que eran 247 personas, creo, no van a perecer. ¿Había incrédulos ahí? Claro. Era fácil para Pablo decirles, en medio del barco, decirles, aunque pareciera ser que nos vamos a morir, Dios me ha dicho esto. No era fácil, pero él movió la piedra y dijo, ¿sabes qué? Nadie vamos a morir, no nos preocupemos. Él dio testimonio y muchos de ahí seguramente creyeron y todos se salvaron. Él movió la piedra, él creyó lo que Dios le dijo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti algo y te lo quedas guardado? No lo dices porque no lo crees. A Marta le dijo, da instrucciones de que quiten la piedra. Y Marta dijo, aunque hiede, estoy incrédula, pero pues también tengo un poco de credibilidad de que vas a hacer algo. Hermano, tenemos que mover nuestra piedra. Para Pablo no fue fácil decir eso en medio de una embarcación a punto de naufragar, pero él lo dijo porque estaba convencido y conocía quién es Dios. Si tú conoces quién es Dios, no tengas temor de que lo que Dios te ha dado, eso va a venir a tu vida. Si Dios te dijo que ibas a tener sanidad, no te preocupes. Si Dios te dijo que ibas a tener un milagro en tu vida, va a resultar, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Para terminar, déjeme le doy un testimonio. Tengo un amigo desde la infancia que tiene la misma edad que yo, nos conocimos desde que tenemos 2 años, es mi mejor amigo y vivíamos en la misma colonia en Santa Mónica. Ahora vivimos en Cuautitlán Izcalli, nos separa solamente una reja y seguimos siendo amigos desde la infancia, nunca nos hemos dejado de ver. Aunque yo estaba en Querétaro, él es mi mejor amigo, pero él era ateo, ¿no? Gracias a Dios, decía él. Él era ateo y no creía en Dios. Y a pesar de que yo le daba testimonio, él no creía en Dios. Hace 12 años él se casó. No, es cierto, hace 14 años él se casó. Y cuando él se casó, a los 2 años él empezó a querer ser papá. Y él ha querido ser papá desde hace 12 años. Y él ha estado amargado, triste. Eso le provocó un divorcio con su esposa. Se divorció. Fueron 2 años en los que él estuvo, después del proceso de divorcio, muy triste. Se volvió a casar el año pasado. Y el año pasado, se casó en el 2011. Y el año pasado, en el 2012, una vez a la mesa platicando, él lloraba y me decía que quería ser papá y que por qué no podía ser papá. Y ya me lo había dicho muchas veces. En ese momento Dios me dijo, dile que él va a ser papá este año, en el 2012. Cuando Dios me dijo eso, hermanos, para mí no era fácil decirle a alguien que no conoce de Dios, que ha destruido un matrimonio, que ha estado amargado y triste porque no podía ser papá, decirle eso, pero
moví la piedra y dije, para que el mundo crea. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me acaba de decir en este momento que vas a ser papá este año, en el 2012. Yo se lo dije en junio del año pasado. Y él me dijo, sí, ajá. ¿No? Pasó un tiempo, como 3 meses, volvimos a platicar, volvió a salir el tema. Dije, ¿no te dije que si creyeras que Dios te iba a hacer papá? Me dijo, está bien, lo voy a creer. Dije, créelo, porque Dios es real, y es más real que tú y que yo. Yo te di testimonio de que yo no podía ser papá y Dios me mandó 2. Yo te di testimonio de lo que Dios me dijo de mi primer hijo. Y te di testimonio de mi segundo hijo. Te he dado testimonio de esto y Dios lo ha hecho, sí. ¿Por qué no crees que Dios puede hacer contigo lo mismo? Eso fue por ahí de octubre, no es cierto, sí, de octubre. El 8 9 de diciembre me habla por teléfono y me dice, compadre, ¿qué pasó? Dios es real. Acabo de enterarme que voy a ser papá. Y le dije, ya ves, Dios nunca llega tarde. Y eso le sirvió a él para que 15 días antes de que él fuera papá, él se entregara su vida a Dios. Esto ya me lo contó después. Me dijo, entregué mi vida a Dios. Y ahora él se reúne allá en Cuautitlán Izcalli. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios es real. Cierra sus ojos, hermano. Padre, tú eres bueno, Señor, y nuestra incredulidad no deja avanzar y poner, Señor, que tú hagas los propósitos que tienes para con nosotros, porque somos incrédulos. Nuestra carne nos dice no, pero nuestro espíritu nos dice que sí. Tenemos que ser espirituales. Tenemos que poner nuestra fe en acción, tenemos que mover la piedra, tenemos que quitarnos ese velo de incredulidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no confiar en nosotros, sino en ti, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Eres soberano. Y aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, yo te puedo sentir. Y aunque no pueda ver, Señor, con claridad, Señor, muchas situaciones en mi vida, tú me amas, así como amabas a Lázaro, porque soy tu hijo, no solamente soy tu amigo, soy tu hijo. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, no importa lo que esté pasando, y no importa lo que pueda pasar, si soy sano o no, no me moveré porque sé en el lugar que estoy correcto es estar en tu presencia, Señor. Y una cosa sé, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.